Gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros en su programa Orientación Académica por esta CDN Radio que cubre todo el país en sus distintas frecuencias. Bueno, miren, quiero comentar un poco algunos elementos de la ley 139-01, que es la ley que creó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del país, antes CECIT, ahora MESIC, ¿no? Por la Constitución del 2010, que pues cambió la denominación de Secretaría a Ministerio. Bueno, el artículo 91 de esta ley, repito, 139-01, pues dice que la inversión pública será ejecutada en el primer año de entrada en vigencia de esta ley, la 139, no deberá ser inferior al 5% del presupuesto de ingreso y de gastos públicos asignado en la ley 5778 del 31 de diciembre de 1961. Esa ley fue la que le dio la autonomía a la Universidad Autónoma, a la Universidad de Santo Domingo. Era Universidad de Santo Domingo, pero a partir de ese 31 de diciembre de 1961, o sea, unos 7 meses después de Ajusticiado Trujillo, se le da la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y por eso entonces se le agrega la letra A a la sigla, UAS. Antes era USD. Universidad de Santo Domingo. Repito, a partir del 31 de diciembre de 61, pues entonces se agrega UAS, la A, por la condición de autónoma. Y entonces, entonces dice que los fondos destinados a la Universidad de Santo Domingo y universidades públicas no debían ser menos del 5% del presupuesto de la nación. Eso en ese tiempo se entendía y todo esto, pero uno no sabe en este tiempo cuál es la realidad con relación a eso. Tal vez sea mucho, porque el presupuesto de la nación para este año es 1 billón, cuando hablamos de 1 billón y pico. 1 billón, recuerda, son 1.000 millones de millones, entonces eso es mucho dinero. Entonces, yo creo también que aquí no debe de estarse asignando el presupuesto tanto para esto, porque cuando vengamos a ver no va a alcanzar para nada. Recuerden que, por ejemplo, para la educación preuniversitaria, bueno, es el 4% del PIB o del presupuesto nacional, bueno, decía del presupuesto equivale, qué sé yo, como a un 15, 16%, porque siempre el PIB es mayor que el presupuesto. Recuerden que el PIB no es más que todos los bienes que produce una economía en un año. Y el presupuesto son los fondos públicos que maneja el Estado, que maneja el gobierno en un año. Siempre el PIB, repito, será mayor que el presupuesto. Por eso entonces se escogió, la ley establece que uno de los dos, el que sea mayor, y por eso siempre se ha tomado como referencia el PIB. Pero bueno. Mire, el presupuesto, según la ley, volviendo a la ley 139-01, o ley que crea el Ministerio de Educación Superior, el presupuesto del MESIT tendrá por lo menos los siguientes programas. Un programa dedicado a la administración, regulación y supervisión del sistema, que a su vez financiará las actividades del MESIT. Un programa dedicado a la educación superior pública basándose en los criterios de asignación definidos en el reglamento correspondiente. Hay que decir que cuando se habla de educación pública superior, no solo está la UAS. Por ejemplo, el Community College de San Luis, centro, bueno, ahora me olvidé el nombre oficial, pero no, la gente le dice Community College de San Luis. El Instituto Superior de San Luis. Eso es educación pública y es financiado por el Estado. Lo mismo también que la UTECO, que es la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, que está en Cotuí. Entonces, de ahí han salido excelentes técnicos de esa universidad y además salen otros con nivel profesional, o sea, más allá del nivel técnico. También ese centro es financiado con los fondos que establece la Capite B del artículo 92 de la Ley de Educación Superior. Bueno, también este artículo, el 92, establece que se debe crear un programa para contribuir al financiamiento de la educación superior privada del país, basándose en los criterios de asignación definidos en el reglamento correspondiente. Esto tiene que ver con algo que ha sido una queja muy frecuente en muchos ciudadanos, gente estudiados o no, que dicen, ¿por qué el gobierno tiene que aportar fondos a la universidad tal o la universidad más cual y si para que mi hijo estudie ahí
yo tengo que pagar muchísimo, o sencillamente mi hijo quiso estudiar ahí y no pude enviarlo porque cobran mucho. Bueno, es que también el Estado, el gobierno está obligado por ley a apoyar a las universidades privadas. Y de ahí entonces que le erogue fondos para apoyar la labor que realiza esa universidad privada. No importa que sea de alto costo o de costo mediano o, o un costo más o menos bajo. Recuérdese que hay universidades privadas donde ciertamente hay que tener mucho dinero para usted mandar a su hijo o hija a estudiar. Pero bueno, no obstante esa realidad, el Estado está obligado a darle también su apoyo financiero para cumplir con lo que establece la ley. También se crea un programa para asignar recursos de manera concursable y competitiva de carácter no reembolsable para financiar proyectos de investigación, ciencia y tecnología en las universidades y los centros de investigación legalmente reconocidos y calificados. El reglamento definirá mecanismos de incentivos para aquellas instituciones que desarrollen mayor capacidad de gestión de aportes de contrapartida bajo la forma de donaciones, contribuciones, asociaciones u otras modalidades. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que decía el investigador que tuvimos aquí la pasada semana. Recuérdese que decía el doctor Quirico Castillo, que fue nuestro invitado la pasada semana, que la ley que crea el MESIT, la 139-01, pues crea un fondo para investigaciones y esto. Entonces, hay unos recursos que se asignan para aquellas instituciones que desarrollan investigaciones en distintos campos. Lógicamente, para ello hay un reglamento, no vaya a ser que cualquier universidad se invente y que está haciendo una investigación y no está haciendo nada, y que entonces haya que erogar, entregar fondos y que después no haya transparencia en esos recursos que se entregan. Recuérdense que son fondos públicos y la Constitución y las demás leyes establecen que cuando hay fondos públicos se tiene que decir en qué se invierten y rendir informes del avance, ¿no?, de lo que se esté haciendo con esos fondos. También el artículo 92 establece que la creación de un programa nacional de crédito educativo que tenga por objetivo garantizar el acceso de todo estudiante con talento y dedicación a la educación superior y que permita que cada beneficiario contribuya con el financiamiento de sus propios estudios. Esto sí es verdad, como decía la comedia aquella o el estribillo aquello de la comedia, eso tiene cocorícamo, porque los programas de financiamiento aquí de la educación superior son muy costosos. Yo conozco a padres que tomaron préstamos para que su muchacho o muchacha hiciera la carrera o la terminara. Y esa gente está endeudada hasta el cuello y lleva años en eso. Yo creo que, honestamente, debe haber alguna revisión de esta parte de la ley para que sea el Congreso que legisle sobre esto. Porque lo cierto es que aquí hay familias que viven ahogadas con eso. Los muchachos terminaron su carrera y entonces trabajan, pagan y nunca acaban de saldar esa deuda. Y entonces la familia vive no disfrutando del esfuerzo que hizo el muchacho para graduarse de cualquier carrera, sino que viven ahora con el sacrificio de que, bueno, mi hijo se hizo ingeniero, arquitecto, médico, o qué sé yo, técnico de laboratorio, lo que fuere. Pero ahora ese muchacho vive endeudado y apenas puede disfrutar algo de lo que de lo que está ganando, porque todo es para pagar. Entonces creo que eso amerita que se vea bien y se legisle para ver cómo eso se cambia, porque lo cierto es que eso es sumamente costoso. Yo sé que en otros países más o menos es así, pero hay más oportunidades. Yo tengo un sobrino que estudió en una universidad de Nueva York y él estudió también así, con financiamiento. Bueno, pero mi sobrino hace mucho que terminó de saldar esa deuda y es un muchacho relativamente joven y está ya disfrutando de lo que le produce su trabajo. Estudió ingeniería en cuestiones de eso, de informática y esos asuntos.
pero aquí los muchachos estudian y no es fácil, repito, que la familia, los papás o ya el propio muchacho termine de pagar esa deuda siendo profesional. Bueno, también el artículo 92 establece un programa especializado para la creación de un fondo de garantía del crédito educativo dirigido a reducir el riesgo de las instituciones del sistema financiero. Un poco parecido a lo anterior, pero bueno, yo no me gusta tocar mucho eso porque es que siento que los muchachos y los padres de esos muchachos van reventados con eso del financiamiento para cursar estudios superiores. También un fondo para la asignación de becas a segmentos poblacionales de escasos recursos y o carreras consideradas prioritarias por el Estado. Aquí me quiero detener un poco porque en el primer programa de este año yo hice un comentario sumamente extenso con relación a esto de las becas e incluso dije que el MESID había oficialmente convocado a todos los estudiantes interesados en becas internacionales para que presentaran sus documentos y pudieran concursar. Recuérdese que el Estado da normalmente desde el año 2005, cuando se estableció esa política pública, el Estado da 2.000 becas internacionales y unas 2.000 o 3.000 becas nacionales para cursar. Las de aquí son carreras de grado y las del exterior son de posgrado, entiéndase maestrías o doctorados. Entonces, hace pocos días el MESID anunció que ya estaban disponibles esas becas para aquellos estudiantes que ya habían terminado sus carreras aquí y que quisieran concursar o cursar carreras, mejor dicho, de posgrado en el exterior. No en todos los campos, en algunos, y entonces se especifican las universidades. Precisamente para hoy habíamos invitado a una persona, se comprometió que iba a estar acá, pero bueno, a última hora me dijo que el ministro le había asignado una tarea diferente y entonces tuvo que salir para un pueblo del sur y no pudo estar. Esa persona lo vamos a invitar para que esté el próximo sábado y diga exactamente cuáles son las becas que tiene el MESID para los que quieran cursar estudio de posgrado. Yo he repetido que cuando trabajé en el MESID, normalmente los estudiantes solicitaban becas en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, algunos en Rusia, en Italia solicitaban muchas, porque Italia tiene un instituto de altas modas y entonces eso deja mucho dinero y iban para allá, cursaban sus carreras en esos asuntos de moda, de diseño y todas esas cuestiones. Y entonces venían aquí y por lo general trabajaban un tiempo y luego se iban para trabajar con diseñadores importantes de España, Francia, la misma Italia, etcétera. O sea que retornaban. Pero bueno, entonces lo que quiero significar es que a través de ese fondo que se creó, pues se otorgaban esas becas. Ahora es un poco más amplio. Yo recuerdo que en el anterior gobierno el presidente Danilo Medina dijo una vez que en lugar de 2.000 iba a ser 2.500 becas para ir al exterior y unas 3.000, o sea, en lugar de unas 4.000 se otorgaron 5.000 y pico. Esas becas casi siempre son muchachos pues eligen en las becas del exterior maestrías que tienen que ver con cuestiones más prácticas, qué sé yo, los campos de salud, tecnología y todo esto. En resumen, lo que sí hay que exhortar a nuestros muchachos y muchachas ya graduados y que vayan a solicitar becas para el exterior, que tengan el criterio de que se va a estudiar, no a perder el tiempo, no a estar, ¿cómo se llama? Fiestando. No van a, porque hay algunos que van a discotequear y no se trata de eso. Se sobreentiende que la sociedad dominicana le está pagando esos estudios a usted. Es la sociedad que paga esos estudios, no es de que el presidente, porque ese dinero no sale de los bolsillos del presidente, ni de este, ni del otro, ni del otro, ni del otro. No. Ese dinero sale de lo que cada ciudadano aporta cuando compra en un supermercado, cuando va a una tienda o cuando hace cualquier transacción que paga unos impuestos, y de esos impuestos entonces es que se financian esas becas.
Así es que hay que insistir en eso. Repito, el próximo sábado, Dios mediante, esperamos que no se le presente nada, porque bueno, ya van 2 sábados, era el sábado 21 de enero, perdón, que iba a venir una comisión del MESID para dar a conocer toda la oferta de becas, y entonces no pudo, y ahora hoy venía otra persona, entonces el ministro lo invitó, lo asignó una tarea, y tampoco vino. Pero lo que este programa lo hace como contribución para que los padres sepan que están disponibles esas becas y para que los estudiantes sepan a qué atenerse. Y ya después también la persona que venga pues explicará cómo acceder a las becas nacionales. Las becas nacionales son un poco más fáciles en el sentido de que es mayor la cantidad y además son de grado. Grado es cuando usted se gradúa de licenciado en esto, lo otro, aquello. Recuerde que ya no se otorga el título de doctor en el país. Antes usted recuerda que la UAS otorgaba el título de doctor en medicina, doctor en derecho, ya no. Todo el mundo sale licenciado en lo que sea. Licenciado en periodismo, licenciado en derecho, licenciado en medicina, licenciado en odontología, en fin. Entonces, esas becas pues están disponibles. Primero se comenzó con las internacionales porque hay unas exigencias mayores. Usted sabe que hay que hacer trámites con los consulados donde van esos muchachos y por eso entonces se comenzó por ahí. Bueno, volviendo al artículo 92 de la ley 139-01, también se establece un programa de financiamiento no reembolsable dirigido a apoyar la formación de profesores, así como la actualización y capacitación docente. Esto es importante porque ningún sistema educativo avanza si tiene profesores que están desactualizados. Entonces, la misma ley que regula la educación superior establece que los profesores tienen que seguirse formando y actualizándose. Y para eso entonces se establecen unos fondos de manera tal que nuestros profesores, profesoras puedan cursar otros estudios que les ayude a profundizar sus conocimientos, pero sobre todo a actualizar sus conocimientos. Ustedes saben que, por ejemplo, una persona que estudió medicina y terminó su carrera en el año 2005, aunque esté ejerciendo como médico, bien sea en el sector público o en el privado, no está tan actualizado como un muchacho que terminó ahora en el 2020. En esos 15 años hubo muchos cambios, hubo muchos adelantos, y entonces ese médico que terminó en el 2015, aunque ya tiene una ventaja porque tiene la experiencia, pero el que terminó en el 2020 es probable que conozca de algunas técnicas, de algunos equipos que no estaban todavía en el 2005 cuando ese médico egresó y se incorporó al trabajo y todo esto. De ahí entonces que se hable de la actualización de manera tal que no tengamos profesores que estén de espalda a los avances que va teniendo la humanidad en cualquier campo del conocimiento. También se crea un programa para contribuir al financiamiento de la acreditación de la educación superior. Ya sabemos, en tiempo atrás tuvimos vía Zoom una entrevista muy interesante con el doctor Saturnino de los Santos, que era el viceministro de acreditación del MESID. Ahora hay otro funcionario en ese puesto. La acreditación es importante porque hay naciones, hay estados, países que exigen que cualquier universidad pues cuente con una acreditación. La acreditación no es más que un reconocimiento que hace una institución externa a todo lo que es el Estado, diferente a cualquier institución gubernamental, y que dice si esa universidad, si ese programa de estudio, pues cumple con una serie de requisitos. Entonces, ese profesional que está en esa universidad, que fue acreditada o que cursó una carrera, pero que esa carrera está acreditada, entonces puede ir a ejercer a otro país que reconozca esos estudios y que reconozca esa universidad o esa facultad. Uno puede acreditar la universidad, una facultad, una carrera, en fin. Aquí hay universidades, sobre todo en el campo de la medicina, que tienen acreditada la carrera de medicina, pero no la de ingeniería, no la de arquitectura, no la de periodismo, no la de derecho, en fin. Hay otras que no tienen acreditada la de ingeniería, pero sí la de arquitectura, y así sucesivamente.
La importancia de esto es que tiene mayor garantía el estudiante que estudia en una universidad que goce de acreditación. Por ejemplo, tengo entendido que aquí hay una universidad que es la única que tiene acuerdo en el campo de la medicina con la Universidad de Harvard. Entonces, los estudiantes que cursan en esa universidad, cuando salen de ahí, pueden ir a Harvard y tienen el reconocimiento en el campo de la medicina. En otras áreas no, pero en el campo de la medicina, el que cursó ahí va a Harvard y entonces su título es reconocido y él podrá seguir. No tiene que presentar reválida ni nada, sino que sigue allá, porque tiene ese reconocimiento, tiene como una especie de certificación y entonces puede continuar sus estudios. Bueno, hay un programa de asistencia técnica y científica internacional mediante la contratación de científicos y técnicos de otros países para participar en proyectos de investigación o capacitación con investigadores y centros locales. Esto es frecuente. Este aspecto que plantea el artículo 92 de la Ley de Educación Superior. Normalmente las universidades tienen ese tipo de intercambios con científicos, con técnicos calificados de otros países y entonces vienen para desarrollar programas comunes y esto. Entonces eso está reconocido, está planteado y lo que se busca es que la experiencia, lo le llaman ahora con un nombre muy bonito, transferencia de conocimiento. No me gusta mucho lo de transferencia de conocimiento porque eso parece como que usted transfiere de una lata a un vaso o viceversa, de un vaso lo pasa a una lata o a otro recipiente. No, es el intercambio del conocimiento que por lo general busca la actualización. Digamos que un científico israelí viene aquí y es probable que por la cantidad de recursos que se dedican en Israel a tal o cual investigación, ese científico israelí pues esté más actualizado que un científico o un investigador dominicano. Y a eso se refiere, ese es el intercambio de experiencias para enriquecer todo el proceso.